vamos a tocar un tema que a veces es como controversial entre iglesias, entre el cuerpo de Cristo, y ese basado en Romanos capítulo 14. Romanos 14. El domingo pasado miramos del capítulo, el versículo 1 al 12. Hoy vamos a mirar el resto del capítulo, que sería del 13 al 23. Del 13 al 23. Y esto sirve precisamente porque también hay ahorita muchos jóvenes. Y yo sé que para los líderes de jóvenes les van a venir muchas preguntas de parte de los jóvenes, que si se puede hacer esto, que si no se puede hacer lo otro, y cuál es el criterio bíblico para qué cosas sí o qué cosas no. Por ejemplo, hay unas cosas que no registra la Biblia en relación a que esto sí es pecado o esto que no es pecado específicamente. Y ahí es en donde hace como una especie, no es laguna, pero como si fuera una especie de laguna donde que sí o que no. Y este capítulo es exactamente lo que empieza a explicar. Oí de un comentarista esto y decía, mira, fueron a una hermana, estaba alarmada porque de la iglesia de donde ella venía, ahora estaba en una iglesia nueva, pero de la iglesia donde ella venía no se les permitía ir los jóvenes, grupos mixtos, a ir a la playa. Nada más los hombres iban aparte y las mujeres aparte. Eso, si se iban juntos, lo consideraban pecado. Pero de la iglesia de donde ella venía, eso era pecado. Y se alarmó cuando van a ir todos los jóvenes a la playa. Y no, pues iban todos juntos y ella estaba alarmada. Pero de la iglesia de donde ella venía, sí podían fumar y no lo consideraban pecado. Y se crean así como, pues que sí, que es santidad, que no es pecado, que sí es permitido, que no. Y este capítulo específicamente habla acerca de eso. Quiero aclarar esto. La doctrina es una. La doctrina de la palabra de Dios es una. ¿Y qué es la doctrina? Son las enseñanzas de Jesús acerca de la vida eterna, acerca de la iglesia, acerca de Dios, acerca de nuestra salvación. Todo lo que se relaciona a eso es doctrina y eso no cambia. No importa en cuál país, no importa en cuál lugar. Eso es. Pero este capítulo habla de la conducta del que ya es cristiano, de la forma de conducirnos. Eso fue el 13 y el 14 continúa hablando de la conducta. No está diciendo mandamientos, no está diciendo preceptos, pero sí de la conducta en relación hacia los demás dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Pero lo principal es que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, voy a poner un ejemplo. Hace rato lo mencionaba con uno de los muchachos. Yo cuando era niño, miré a mi padre que ponía su uña ponía así donde estaba la marca de que iba a cortar una madera y le daba con el serrucho. Y yo quise hacer lo mismo y no, pues me arranqué la mitad de la uña. ¿Por qué? No tengo la experiencia, la uña estaba tierna, no sabía. Entonces, para el que es diestro, es fácil hacer las cosas. Para una señora que cocina constantemente, es tan fácil pasar la mano por donde está el fuego, cambiar las tortillas, pero para alguien que tiene la mano tierna todavía, nomás las toca y ya se está quemando, hace el escándalo. Bueno, en relación al pecado y en relación a la vida cristiana, hay muchas personas que actúan como niños y para ellos es pecado algunas cosas. Y para otros
no es que no sea pecado, pero lo puedes manejar. Como meter la mano en la cocina, en la estufa, en el fuego. Sabes manejarlo. En ese concepto está hablando esta parte de la Biblia. Y es importantísimo. Déjate, digo por qué. Ahorita lo vamos a leer, no se me ha olvidado. Porque ahí están los dos extremos de la gente cristiana de hoy en día. De las generaciones nuevas principalmente. Por ejemplo, dicen, ahora que soy libre en Cristo, puedo hacer lo que yo quiera y no es pecado. Y se va al extremo a hacer cosas indebidas que dicen, es que la gracia de Dios me abarca todo, me suple todo. Se van al extremo. Y hay otros que dicen, no, eso es pecado. No, ven el diablo por todos lados. Están mirando el diablo por todos lados al grado que donde no hay pecado, inventas pecado. Es el otro extremo, que sería lo religioso. Entonces, es importante que comprendamos esto que está diciendo la palabra de Dios. Ahora sí, pastora Eva. Dice la palabra de Dios. Muy buenas tardes, preciosas familias y hermosas familias que están aquí y los que nos estarán viendo por vía de internet. Es un verdadero privilegio exponer lo que dice aquí la bendita palabra de Dios, la continuación del capítulo 14 de Romanos. Dice el versículo 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel porque en Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Dios, a Cristo agrada a Dios. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, estos versículos que acabamos de leer y con lo que ahorita estaba diciendo Pastor Eleazar, si tú andas al pueblo de Dios, porque aquí lo está diciendo el apóstol San Pablo a la iglesia, a nosotros. Jesucristo es el mismo, Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, se hace, como lo que decía el pastor al principio, se hace como una tela de decir, oye, ¿por qué me está diciendo este hermano que yo no vaya al baile, que no fume? Varias cosas, que no vaya al cine o que no vaya ya a las discotecas, etcétera. Eso es un síntoma de que estas personas no han nacido de nuevo. Jesús
tuvo una entrevista, más bien un hombre llamado Nicodemo. En San Juan capítulo 3 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto o de verdad te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver. Primero, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto o de verdad te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, cuando hay esa controversia, es porque esa persona, no importa los años que tengas en la vida cristiana, y aquí no es un síntoma o una actitud de parte de mí de estipular, tienes que hacer esto, no. Cuando tienes ese nuevo nacimiento, esa relación íntima con Jesucristo, le vas a agradar, le vas a honrar. Y todo vuestro ser, primera de Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados sin mancha, quiere decir irreprensibles, para la venida de nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando hay esos detalles, digo, ay hermana, necesitas nacer de nuevo. ¿Y qué es eso? Lo que Jesús hizo con Nicodemo. Nicodemo era un hombre que sabía la ley. No creas que era cualquiera que sabía unos cuantos versículos. Dice que era un hombre principal entre los judíos. Y vino a Jesús de noche. ¿Por qué no lo hizo en el día? Cuando estaba Jesús en el día. Porque muchas actitudes de gente, o la actitud principal cuando hay... ¿se acuerdan? Entre paréntesis, los 3 principios que el apóstol Pablo da en estos capítulos de la conducta del cristiano, lo que es 13, 14 y 15, los 3 principios que dijimos con las 13. Tus convicciones, que estés convencido quién eres en Cristo Jesús. La conciencia que Dios, que por medio de su Espíritu Santo, te da el discernimiento de decir, esto lo puedo hacer, todo me conviene, pero no me va a edificar. Tengo a mi esposa, pero allá a escondidas voy a empezar con otra muchacha o con otra mujer. Al cabo nadie me mira. Una copita que tiene, al cabo pues mi cuerpo lo necesita. Todo este tipo de cosas porque no estás convencido, número 1, quién eres en Cristo Jesús. No hay esa relación íntima con Dios. Como Nicodemo, un hombre religioso y lleno de palabra. Por eso en la mañana decía el pastor Eleazar, muchos pueden conocer muchas partes de la Biblia, pero no han nacido de nuevo. Conozco a muchos maestros y yo sé que si un día nos ven por vía de internet, muchos que fueron mis maestros y que han hecho libros, decían, mira, yo tengo todo esto y no necesito a Dios. Y escriben libros contradiciendo la palabra de Dios, pero hay gente que aún traducen las escrituras y no entienden lo que es el nuevo nacimiento, lo que es tener esa relación íntima con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Entonces, pueblo de Dios, es de emergencia, como dijo una hermana el día de ayer, no sé si está aquí la hermana Imelda, dice, es de emergencia nuestros niños, en el ángulo como niños, como adolescentes. Jesús nos dice ahorita en su palabra, no te confundas. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. No hay muchos caminos que llegan a Roma, como dice la gente. Cualquier religión es buena. No, tu relación con Dios. Entonces, si yo tengo el nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento es cuando ya me llegó, ya me cayó acá, ya comprendí que Jesús fue ese sacrificio, y yo recibí a Jesús, no nomás de una manera de hablar de un rezo. Sí, Señor, yo recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador, perdone mis pecados, me arrepiento, pum, 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 y ya. No, cuando lo recibes vas a dar el fruto digno de arrepentimiento. Yo vivía así y le decía a una de las hermanas en la mañana en el estudio, tú ya tienes ese discernimiento que te ha dado el Espíritu Santo, y tus niños van a decir, oh, es cierto, mi mamá antes me gritaba, ahora ya me habla y me dice, ¿en qué te puedo ayudar? Es el fruto. Entonces es donde se hacen las religiones por los intereses de ciertos líderes que viven vidas triples, 4, dicen vidas dobles, muchas vidas, 1000 máscaras. Entonces por eso que se hacen las religiones, pero no hay vuelta de hoja. Jesús dijo, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Así es. Complementando lo que dice la pastora Eva en relación al nuevo nacimiento, la iglesia es un organismo, no una mera institución o un club. Es algo vivo, es algo vivo. Por eso mucha gente necesita nacer de nuevo, porque cuando no se tiene a Cristo se está muerto espiritualmente. Entonces no se puede agregar a la iglesia hasta que tenga vida espiritual. Para que tenga vida espiritual tiene que arrepentirse de sus pecados, recibir a Jesucristo con todo su corazón, y allí comienza el proceso de la regeneración de todas las cosas. Ahí ese es el nuevo nacimiento. Es cuando tiene la fuerza y la capacidad para vencer el pecado, y cuando también se llena de amor para perdonar y pedir perdón a quien haya hecho daño. Un arrepentimiento genuino. Cuando la persona está en esa condición es cuando empieza y se puede agregar a la iglesia porque está vivo. Si no, es nada más un religioso que intenta seguir ciertos pasos que hacen en una iglesia y hace lo demás para sentirse como calmar su conciencia. Eso es cuestión de meses o años y revienta, explota. No hay cambio de vida. No hay. Es lo mismo que cuando ves una rama que está viva, aunque esté separada del árbol, ya está viva. Si está viva, la puedes injertar. La puedes injertar y hay un proceso para injertar. Entonces, la puedes injertar porque está viva. Por eso Jesús dice en San Juan capítulo 15 que Él es el tronco y nosotros somos las ramas. Las ramas hemos sido injertadas. Hemos sido injertadas. Entonces, tiene que estar viva la persona para que se pueda agregar a la iglesia. Si no, es nada más se agregó a un club, entra a una lista de membresía. Eso es todo, pero no está vivo. Se agrega a la iglesia. Explicándolo de otra manera, una luz, si no está conectado a la corriente eléctrica, no puede cumplir su función. El ser humano estaba conectado a Dios. Cuando pecó Adán y Eva en el jardín del Edén, se desconectaron. Cuando Cristo viene y recibes a Cristo, te vuelves a conectar porque el Espíritu cobra vida. Y como Dios es espíritu, para conectarte tienes que estar vivo, espíritu con espíritu. Tienes que conectarte, como la lámpara tiene que conectarse. Entonces es la manera, cuando se nace de nuevo, es cuando te conectas a Dios. Esa es la manera. Y entonces cuando se empieza a comprender esto, entonces ya sabes que Dios es diferente.
Me preguntaba un hermano, y me decía, pastor, ¿cómo puedo saber entonces qué es lo que a Dios le gusta y lo que no le gusta? Yo le dije, aviéntate el Antiguo Testamento y luego sigue leyendo el Nuevo Testamento. Y sí, dijo, voy a ir despacito voy a ir viendo el Nuevo Testamento. Ahí se dio cuenta, por ejemplo, algo Es muy conocer novedoso. el carácter de Dios. Si conocemos a Dios, te vas a dar cuenta que Dios te puede permitir algo, pero a Él no le gusta. Te puede permitir algo, pero esa no es su voluntad. Voy a recalcar, como cuando le dices a tu hijo, terco, no te subas a ese árbol, te vas a caer, puedes quebrar te puedes dañar. No, ahí va el muchacho, se sube, se cae, se quiebra la pierna. ¿Y será la voluntad de Dios? Todavía pregunta. Es conocer el carácter de Dios, conocer al Señor, te vas a dar cuenta. Entonces, ahorita hay cristianos que dicen, ¿es pecado tatuarte o no? Y hay predicadores que le están diciendo que no es pecado. Y no es exactamente si es pecado o no es pecado como en el ángulo. ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Conoce el carácter de Dios. ¿Cuál es el Dios no quiere que te tatúes. Va más allá de que si es pecado o que si pierdo la salvación. No está entrando si pierde la salvación. Si en verdad queremos agradar a Dios, voy a hacer lo que a Él le gusta. Y por eso este hermano me preguntaba y me decía, ¿cómo puedo saber qué le gusta a Dios y qué no? Vete al Antiguo Testamento y ve lo que le gustaba y lo que no, desde un principio está diciendo qué le gusta y qué no le gusta. Muy claro. Por ejemplo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que el muchacho o la muchacha deje a su padre y su madre y se case. Esa es y que sean para toda la vida. Ese es el deseo de Dios. Ahora, por causa del pecado y causa de la rebelión, por eso Moisés permitió dar cartas de divorcio. Pero esa no era la voluntad de Dios. Ese no es el deseo de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, si en verdad queremos agradar a Dios, conócelo a Él. Por eso es necesario, la pastora decía, es necesario nacer de nuevo. Entonces te quitas de andar como, ¿sí puedo hacer esto o no puedo hacer esto? Eso es de niños, hermanos. Eso es de niños. Es que, miren. Si a mí no me gusta comer cebolla y que me diga mi esposa, te voy a cocinar, pero ¿le pongo cebolla o no le pongo? Pues está jugando conmigo, ¿no? Está jugando conmigo. Como dicen, o estoy tontita o estoy endemoniada. Y hay cristianos que así andan jugando con el pecado. Que sí se puede hacer esto. Al momento que estás preguntando, por eso dice, no le conoces. Mira, hay una parábola. ¿Para qué entramos a payasadas? ¿Para qué te quieres autojustificar? Los últimos 2 versículos que leíste, Eva, antes de que dices lo que no proviene de fe es pecado. Oh, el 14, el último. El penúltimo y el último. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. El que duda sobre lo que come, ¿qué? Es condenado. Es condenado. Porque no lo hace con fe. Porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Lo voy a parafrasear así. Si yo sé que algo no está bien, voy a sintetizar porque se nos va el tiempo. Si yo dentro de mí, conmigo mismo, sé que algo no está bien y yo lo hago, eso me es pecado a mí. Aquel que viola su propia conciencia, ya siendo hijo de Dios, está pecando. No me importa si estás en la iglesia, si eres el más fiel, si eres pastor, no importa quién seas. Si tú te estás violando a ti mismo, eso es pecado. Eso. Aunque sea permitido, si yo como pastor, aunque muchas cosas como cristiano, se lo decía a otros hermanos, toda la iglesia puede hacer ciertas cosas, pero yo como líder no puedo. Yo no me puedo dar ese gusto, no me conviene,
porque tengo que estar en comunión con el Señor. Si a través de mí va a fluir el Señor para el pueblo, yo no puedo ser usado para igual que los demás en lo demás. Más santo, más al que santidad, muchos más se le da, acercamiento al Señor. mucho se le demandará. Aquí no es de que quiera yo ser más santo que todos, no. Es necesario que si Dios fluya a través de mí, porque tengo una responsabilidad delante del Padre. Entonces, yo no me puedo dar el gusto de algunos de ustedes. Yo no los condeno, pero yo no me puedo dar ese gusto. Yo me violaría a mí mismo, mi conciencia, y eso me es pecado. Eso me es pecado. Si me gustan mucho las tortillas de harina, ay, 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 pero no me hacen bien en este tiempo para mi salud, eso me es pecado. Ahí está. Si la Pepsi, la Coca-Cola o cualquier otra bebida me hace daño a mí y me la tomo, que porque está sabrosa, pero si yo sé, mi conciencia me dice a mí mismo que no está bien, eso me es pecado. Si ya sé y lo hago, me es pecado. Ahí está la clave. Ahí está. Por eso, ahora en relación a los demás, ya casi me brinqué casi al final. Pero espérame, sí es muy esto. importante los 3 principios que dijimos hace 8 días. Porque el fin es los versículos que dice que ahí, que ahorita veo el versículo. El fin, la meta es hacer lo que el Señor dice. Pero fíjate bien lo que te voy a decir para que se comprenda más todavía. Todo aquello que yo tenga la libertad de hacer, como ponía el ejemplo de usar herramienta o de la cocina, hacer algo, yo lo puedo hacer y no me causa daño, porque puedo manejarlo y no diga ciertas cosas, pero hay cosas que para personas débiles les es pecado. Entonces, yo no las hago por causa de esos hermanos. Si yo miro, fíjate bien, si yo miro una familia o 2 familias que están cerca de mí muy necesitadas y yo ando con mi reloj Rolex y mi ropa de marca, eso causa ganas tengo, dice. No de la abundancia del corazón. Y si ando así, voy a hacer que ellos pequen. Y para mí es pecado. Si mis niños, si veo que muchos niños andan con ropa del garacheo y mis niños andan con ropa de marca, eso provoca que crea envidias y haces que ellos pequen. Si con los tenis que le compro a mi bebé puedo alimentar una familia o vestir con esos tenis, puedo vestir a toda la familia, eso provoca pecado. Provoca pecado. Si llego en mi Mercedes presumiendo, ganas tengo, ¿verdad? Y ando y veo otro hermano de a tiro, nomás no, trae una ven toda despintada y que no, bueno. La ven chatarra. El que de pronto ni frenos trae. Entonces. Multicolores. Ay, de misericordia, hermano Diego me anda ayudando. Bueno, provoca. No te lo dicen, pero en el corazón, en la mente, haces que ellos pequen y tú eso se toma para pecado para ti. Y eso no se habla casi, pero es la verdad. Es la verdad. Cuando hay necesidad delante a tu alrededor y de tus hermanos, eso provoca. Y es cierto que uno se esfuerza, son las decisiones de cada quien, pero a eso se está refiriendo. A eso. Qué bonito es hablar pura escritura y no poner ejemplos de eso, ¿verdad? Lo mejor le seguimos con la pura escritura, ¿verdad? Miren, vamos a hacerlo como en la manera que dice práctico, pero siempre con el sustento, la base bíblica. Tú puedes decirme, bueno, entonces, yo rápido preguntaría al terminar el servicio, lo que le pasó al hijo pródigo, era un hijo,
y falló. Hay muchos muchachos que están ahorita, en este tiempo del mundo cristiano me estoy refiriendo, que están fumando, que están en drogas, que están en relaciones ilícitas, etcétera. Entonces, el hijo pródigo en San Lucas capítulo 15, muy claro dijo cuando volvió en sí. No voy a leer todo el capítulo, dice 15, 17. Y volviendo en sí, dijo, o sea, el hijo pródigo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen qué? Abundancia de pan. Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. La decisión. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Dios te da completamente cuando viene la persona arrepentida. O sea, si tú en este momento, o que hayamos cometido aún ya en la vida cristiana, porque el que se cree, como dijo el apóstol Pablo, el que cree estar firme, mire que no caiga. Por eso el apóstol Pablo, este hombre comió entre los cerdos, pero un cerdo, un puerco, los puercos siguen, porque es su naturaleza estar en el lodo. Pero ¿sabes qué? Pero anduvo bien claro, dice que el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Él estaba apacentando los cerdos, cuidando los cerdos, teniendo bastante comida en casa. Muchas de las veces le dices tú a tu niño, a tu niña, mija, no ande con este muchacho que no es cristiano. Oh, pero es que está bien guapo, los de la iglesia están bien feos. Y al revés, le dices al muchachito, mi hijo, no ande con ese muchacho. Ay, mami, pero es que las de la iglesia están bien feas. Y acá, mira, ella así. Entonces, en mi casa, dijo el hombre cuando volvió en sí, el muchacho, dice que él, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, muchas de las veces lo que se vive con los niños, con los jóvenes, es porque cuando está la plena necesidad, el papá bye bye o la mamá bye bye. Entonces es demasiado importante. No estamos en una actitud de condenar a nadie, no, sino como Jesús dijo. Dice en primera él vino porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y saben que en primera de Juan 1, 8 y 9 dice que si confesamos nuestros pecados, el confesar es que sale del corazón, la regué, te pega el 20, como dicen ahí en México, que te cae, lo comprendes, la regué, me equivoqué. Me fui con ese muchacho que ahora mira, nomás me dejó embarazada y él ya se fue hasta con otra. Entonces, ¿por qué? Porque yugo desigual. El matrimonio es yugo igual. Ahí está uno, pero ahí va, pero es yugo igual. Pero el desigual, ahí es donde vienen los desastres. Por lo tanto, por eso dice la bendita palabra de Dios, cuando el apóstol Pablo dijo, cuando yo veo a mi hermano que le gusta comer carne, a mí no me gusta la carne, porque sé que arriba de los 40, no, yo ya tengo más de 60, pues, es hasta por sentido de lógica que yo daño mi cuerpo, y este cuerpo no es mío. Dice en Primera de Corintios, lo que leímos hace rato tenía también estas partes de la Biblia, Primera de Corintios 3, no lo estoy inventando,
porque es muy importante el sustento de la palabra de Dios, porque sé que mucha gente que no es cristiana ve los programas y para que vean que uno no lo está cuenteando. Dice, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El 18, 1 Corintios 3, 18, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Entonces, las tres actitudes básicas que nosotros necesitamos tener, lo que dice el apóstol Pablo en los capítulos 13, 14 y 15 de Romanos, es lo que estudiábamos hace 8 días, y eso va a ser para todos los días de nuestra vida en todas las áreas. Principalmente que estés convencido, que es la convicción. ¿Quién eres en Cristo Jesús? Yo soy un hijo de Dios. No soy cristiano, porque aún los ateos cuando ya están para morirse dicen que creen en Dios. No, que das fruto digno de arrepentimiento. Entonces, y la otra que dijimos que era la conciencia, que Dios nos da ese temor de Dios, de la conciencia que tenemos interna de que somos hijos de Dios y que Él nos protege las 24 horas. Y la tercera, la consideración, que tú no te crees más que los demás, que cuando un hermano falla, hermano, levántate, porque Dios me sacó de peor que tú. Tú puedes, sí puedes. Como le decía en la mañana Ivonne, si ya llegó el Espíritu Santo y te convenció, es porque ya brincaste. Y el diablo no quiere que brinques lo que te taladre el infeliz, te taladra y te pone así. No, ya mátate. No sirves para nada. Todas las muchachas, está comprobado, les digo porque 10 años trabajé como ministerio público, y todo el tipo de gente se mete en la cabeza, no sirves, por eso te dejó, mira, estás panzona, estás así, nadie te va a querer. Eso es pura mentira que te pone aquí Satanás, tanto al hombre como a la mujer. Y es mentira, no le creas. No le creas. Cuando la gente viene a Jesús, se le quitan todo eso que tenía, y viene y dice, oh, con razón, quería que me matara. Y esa gente después da testimonio. Y le dije a Ivonne, tú vas a hacer testimonio para tantas jovencitas que están ahorita en tantos problemas, que hasta de quitarse la vida. Entonces, atención. Entonces, es muy importante cómo el pueblo de Dios ahorita en este tiempo necesitamos tener esa armonía de no condenarnos, como los ejemplos que daba el pastor. Y en 1 Corintios 9:20, miren lo que dice aquí, antes de leer Gálatas. Bueno, voy a leer Gálatas 5:17. Antes de leer eso, digo esto. La clave, hermanos, para este tema, como decía, hace un año, una hermana que está aquí vino y nos planteó su necesidad y oramos y empezamos a ministrarle. Yo le miré un tatuaje que traía aquí en el brazo, y ella ya estaba en la iglesia, había estado en la iglesia y sabía algo de eso, pero no lo comprendía. A mí me importaba cuando vino su salvación, su acercamiento a Dios, su relación con Dios. Lo del tatuaje no me importaba, no tiene nada que ver. Pero ahora que empieza a ministrar y que es ejemplo para otros cristianos, para sus niños principalmente, para los niños que no comprenden, yo le dije, necesitas usar manga larga. No es hipocresía, es para que los niños se les queda la imagen, entonces se les va a quedar imagen de maestra tatuada. ¿Sí me explico? No es condenación,
Y ahorita lo pude explicar porque ya está en una etapa en su vida cristiana donde se puede hablar más libremente. Primero era la salvación, el acercamiento a Dios. Ahora, y así habla la palabra de Dios. Por eso el domingo pasado decía, ahora en los primeros versículos de este mismo capítulo, dice la lista de pecados que había, dice todas las obras de la carne que leyó la pastora Eva, no sé si iba a leer ahí otra vez, dice ya se dejó eso, sí, pero ahora dejen estas otras, y una de ellas fue la glotonería. En las iglesias se peca mucho comiendo de más, la verdad. Pero nadie, aquí, dime qué iglesia o qué gente le hablan y a ver, vamos a tener una plática aquí, hermanos. Usted debió haber nomás comido 5 tacos y se aventó 10. Pero si comete a otro tipo de pecado, sí. Pero de la otra lista que acabamos de leer la semana pasada, de este mismo capítulo, no se menciona. Ahí está la lista. Ahí adelantito. Sí, aquí la... Se me olvidaron ahorita. Dice, mira, en relación a lo de... Sí es muy importante leer lo de... Cuando estás en la vida en Cristo Jesús, ya, pues empiezas a escuchar, ¿verdad? Porque de oír palabra de Dios viene fe. Cuando una persona en relación a los tatuajes, porque yo sé que mucha gente lo toma insignificante, pero cuando la gente no ha conocido a Dios, pues vivían a su manera. Entonces, pero ya cuando empiezas a oír la palabra de Dios que está siendo discipulado, no con a nuestra forma de pensar ni sentir, dice en Levíticos muy claro 19, 26, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. El 27, no haréis tonsura en vuestras cabezas ni dañaréis la punta de vuestra barba. El 28, no harán rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros o en ustedes señal alguna. ¿Y quién lo dice? Yo, Jehová, porque Él es santo. Ahí entra porque viene al tema porque dice, es pecado jugar a las cartas. No es pecado. Aquí si está. lees esto, te das cuenta que a Dios no le gustan las cartas. No sé ahorita, pero antes cuando comprabas una computadora, El Walter Mercado. el primer juego que Fuera. eran las cartas. Y muchos cristianos empezaban a jugar y no sabiendo que ese no entra a la suerte. Todo lo que sea de suerte no se juega. No entramos. Comprendamos esto. Por eso no jugamos, no hacemos rifas. Por eso no entra en las rifas, no entra muchas cosas que se derivan de ahí de la suerte. Todo lo que se deriva de la suerte. Un voladito, como dicen. Un voladito, tampoco. Todo eso. Tu hablar sea sí o no, con decisión. Si ni Jesús vino de sorpresa a este mundo. Se anunció 1000 años antes y llegó su tiempo y sucedió. Pero bueno, para que se comprenda que nada de la suerte le gusta a Dios. Nada. Y de ahí se deriva. Y ahí no, con eso, por eso es en el Antiguo Testamento. Porque así nos vamos a dar cuenta y no vamos a andar con que ¿será el pecado o no será pecado? Bueno, quiero conocer mi futuro. Pues si tú eres cristiano, estás arrepentido y sirves al Señor, tu futuro ya está escrito. Aquí está tu futuro. No necesitas ir a soltar dinero ahí con que te lean la mano. Eso no es del agrado del Señor. Entonces hay muchas cosas que toman como si es pecado o no es pecado. Ahí andan. Pero yo lo que quería recalcar, pastora Eva, es este versículo. El versículo del Romanos 14, el 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Estas 3 cosas, ¿cuáles son? Paz. No. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y esas 3 deben de abundar en cada uno de nuestros hogares, hermanos. Justicia,
paz, paz y gozo. y gozo. Debe de abundar ahí. Debe. No sé si está, espero que sí. ¿Por qué? Para que no haya, amá, me comieron mi lonche y yo lo tenía para mañana. Prepara 2 de una vez. ¿A quién le pasa eso? Eso es que qué bonito nomás es leerle y dárselos en ángulo teológico pero en lo práctico, amá, yo tenía un lonche para mañana, alista 2 porque si le gusta el otro, esa es paz. Esa es paz. O cuando salen corriendo y alguien uno de los muchachos es bien ordenado, pone sus chanclas para salir. Y el otro que salió primero se pone las chanclas del otro que las tenía ordenadas. Okay. Y sí, bueno, si son diferentes números. Y empieza, eso quita la paz, quita la justicia y quita la alegría, quita el gozo. Nomás te estoy descifrando los versículos de manera práctica. Y por eso se ríen. Porque es eso, hermanos. En otras palabras, para los que les hace daño algo, ayúdalos. Busca la armonía, busca el gozo, busca la paz, busca la justicia. Si tú puedes, por eso los otros versículos dice, el fuerte ayude al débil. ¿Y a quién le está diciendo? A nosotros, los nuevos en Cristo, nuevas criaturas en Cristo. Entonces, no nos queda estarnos quejando, pastora. Dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Esto es a cada momento, a cada instante, cada decisión que tomes, piensa, ¿esto le agrada a Dios? ¿Esto no le agrada a Dios? Piensa, ¿qué consecuencias me va a traer? Por eso dice, pero si sois guiados por el Espíritu Santo, o sea, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. O sea, se va a ver muy claro, dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Fíjate la expresión, y cosas semejantes a estas. Ahí entra el cigarro, ahí entra ahorita lo que está causando bastante la pornografía, acabando de niños, ya no esperan a que lleguen a la adolescencia. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practicar. Es muy importante diferenciar cuando tú caes en algo, en algún pecado. No eres un profesional para pecar. El que es futbolista, que practica, que es un profesional, se dedica al fútbol. Entonces, el enemigo te pone cuando tú has fallado, le has fallado a Dios. Dice, no, pues ya la regué, pues me voy a entrar de lleno. No. Rápido dice que si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para ayudarte, perdonarte y limpiarte de toda maldad. Aquí dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es muy diferente ser tentado y caer en la tentación. Jesús fue tentado por las 3 tentaciones, pero Él no cayó en la tentación. Cuando dices, sí, me está invitando a que vaya al hotel a tener relaciones, estás entrando en la tentación, pero llega y te dice alguien, no, porque lo que va a ver las consecuencias, que ese muchacho todo drogado, ese niño va a venir de sangre contaminada, llena de suciedad. Pero ahí es donde entra de que tú resististe, que alguien te ayudó. Entonces, por eso dice en Romanos, ahí mismo adelantito dice, Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote, la consideración, la 3, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y el versículo 2,
sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Dios. Así es. Cuando a mí me tocó estar de joven en la iglesia, los hermanos, pues ya casados, como si ellos nunca fueron jóvenes, nos apuntaban. ¿Miraste? Eleazar no se sentaba bien y no estaba poniendo atención en el mensaje. ¿Miraste? Y me decían, y yo hacía lo más que no dijera nada y siempre había algo. ¿Y miraste esto? Y lo peor del caso era que ni los hijos ni siquiera estaban ahí. De esos que hablaban, ni siquiera estaban ahí. Y si estaban, eran los más tremendos y apuntando hacia mí. Querían que yo fuera mejor. Y sus hijos ni eran obedientes. Y ni siquiera, hoy en día ni siquiera están en la iglesia. Entonces tengamos cuidado cuando estamos juzgando. Considerémonos a nosotros mismos. En el libro de Hechos, ya no me quiero extender, ya vamos a terminar en unos cuantos minutos, pero en el libro de Hechos, ustedes lo leen, en el capítulo 10, habla de cuando Dios le habla a un hombre llamado Cornelio y le dice, le viene en visión, dice que eran como las 3 de la tarde, es despierto. Él estaba despierto, nada que soñó, no soñó. En una visión dice que el ángel le aparece y le dice, un varón vestido con vestiduras blancas y le dice, fue cuando leímos hace rato, tus oraciones han sido notorias delante de Dios y tus limosnas, tus ofrendas. Entonces, por lo tanto, dice, el Señor tiene planes para ti. Dice, y va un hombre, manda hablarle a un hombre llamado Pedro para que te venga y te explique lo que el Señor quiere para ti. Mi pregunta es, cuando yo leía eso, ¿por qué no se lo dijo de una vez todo? El Señor usa al ser humano para bendecir a otro ser humano. Ese es el plan de Dios. A Pedro, ahora viene en relación al mensaje. Hechos 10:9. Hechos 10:9. Nomás lo voy a sintetizar. Luego, a Pedro dice que él estaba orando también. Y Pedro, cuando estaba orando, le baja en visión. Dice, tuvo gran hambre y quiso comer. Pero Dios aprovechó cuando estás orando, tienes muchas distracciones, ¿verdad? Cuando empiezas a orar. Y Dios usó la distracción que Pedro tuvo. Cuando Pedro estaba orando y tenía mucha hambre. Quiso comer. De tortillas de harina. Pero mientras le preparaban, le vino un éxtasis. Y cuando estaba así, Dios usó esa distracción y trajo éxtasis, es casi sinónimo de visión. Entonces, bajó una sábana, una colcha, abierto, como una colcha, agarrada de las 4 esquinas, y venían muchos tipos de animales. Entonces, la voz de Dios le dice, mata y come. Y Pedro es conocido como en el no, como Johncito, que dice no, a todo dice no. Y el apóstol es muy conocido por no. Él rápido dijo no. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Porque él sabía el Antiguo Testamento, él era judío y él no había comido cosa inmunda. Cuando le dijo mata y come, muchos han usado esta parte de la Biblia para decir que entonces puedo comer puerco porque yo no soy judío, puedo comer todo lo que sea, porque ahí dice todo lo que Dios creó es bueno. Bueno, el punto es cuando le dijo mata y come, estaba ampliando su mente, estaba ampliando el terreno, no en relación específicamente a comida, sino a lo que iba a hacer para usarlo para el pueblo gentil, que en este caso Cornelio era gentil. Entonces, él como judío no podía relacionarse con otro pueblo. Le estaba ampliando la mente. Lo que en otro tiempo era pecado para Pedro, lo estaba dando la oportunidad para poder acercarse a ellos. Cornelio era romano y él seguía ciertos principios romanos. Prácticamente era católico, era romano. Pero ¿qué pasó?
se relacionó con el pueblo judío, recibió a Cristo, dejó todos los ídolos que tenía y conoció a Jesucristo, comenzó su vida cristiana. Él no tuvo que hacerse judaizante para luego recibir la salvación. Así que tuvo que ampliar su mente. Pedro, Dios le ayudó a Pedro para ampliar la mente para que pudiera ministrar a Cornelio. Luego ya mandaron a traer a Pedro, fue Pedro y ya le explicó la palabra, recibió el Espíritu Santo, etcétera, los bautizó, hizo todo lo que iba a suceder. Lo estoy sintetizando, pero el punto es este. Cuando tú vas con la gente y la gente es débil en fe y en conocimiento a Dios, a la palabra, entonces no te tienes que poner tan legalista, ni estarle recalcando, esto es pecado, no hagas esto, no camines así. Como el otro día me decían unos hermanos, cuando empecé a explicar algunas cosas, mira las marcas de tenis que les compras a tus niños, búscalas en cualquier diccionario, y casi todos los tenis tienen nombres de demonios. Y si ya sabía eso, sí, hace mucho. Y checa todo lo de Disney, chécalo. Ni siquiera en material cristiano, en cualquier diccionario, revísalo. Tiene nombres de demonios. Y búscale el trasfondo, todas las historias de Disney. Y son puras tragedias horribles. Y las acomodaron para bien. Dice, y así. No puedes vivir, entendamos esto. No podemos vivir con que, ay, esto es pecado. Como lo mismo que los microbios. Microbios hay por todos lados. El otro día le decía a alguien jugando, le dije, ¿dónde crees que haya más microbios? Y me decían, no, pues en la basura. No, yo pienso que en los celulares, le dije. Dijo, ¿por qué? Porque le dije, porque muchos se van al baño y antes de lavarse las manos agarran su celular. Y luego van y comen y lo tienen a un lado ahí. Y luego traen el celular para todos lados y ni se fijan, que ni se... Dime, ¿quién lava su celular? ¿Quién lo desinfecta? Yo creo que es el más cochino de todo lo que tocamos. No habían pensado eso, ¿verdad? Y aparte lo que les infecta en la mente. Es lo más cochino, el celular. Y todavía te lo pones aquí. Bueno, y si hay una foto bonita, le das beso. Fuchi, ¿verdad? Bueno, el por qué te traigo esto, me hacen reír ustedes. Porque así como hay microbios y no vive uno asustado, por eso está el jabón, por eso están los buenos hábitos. Es lo que nos está diciendo, que no te escandalices de otros, pero asegúrate que todo lo que tú hagas sea de fe. Cada paso que des sea de fe, todo. Si no, entonces nos es pecado. Pastora, para concluir. Dice 1 Corintios 9:20, relacionando estos ejemplos que dio pastor. Dice 1 Corintios capítulo 9:20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe del evangelio. O sea, qué precioso Pablo. Entonces, Jesús nos dice a ti y a mí que si Él se dio por ti, ¿por qué tengo que yo criticar a alguien si yo no puedo ni conmigo misma? Por eso dijo Jesús, ¿por qué ves la paja en tu hermano si no echas de ver
el gran barrotón o la viga grandota. Mateo 7, ahí te lo explica. Pero pueblo de Dios, este hombre que persiguió a la iglesia, que persiguió antes de tener ese encuentro personal con Jesús, antes de tener ese nuevo nacimiento, el apóstol Pablo mató y se gozaba de cuando mataban a cristianos. Él vio, presenció la muerte en Hechos 7, la muerte del mártir Esteban. Entonces, tú y yo, si hemos matado a alguien con alguna actitud, es tiempo de pedir perdón, porque Jesús, somos precio de sangre que derramó Jesús en la cruz. Por lo tanto, de todo corazón, a alguna de las personas, si aún han visto alguna actitud que no es favorable de mí hacia ustedes, yo les pido perdón, porque yo quiero estar sin mancha ni arruga para este evento próximo, que es el levantamiento de la iglesia. Crean o no crean mucha gente, este evento que es a lo próximo, que ya está para levantar al pueblo de Dios, el levantamiento de la iglesia, al pueblo de Dios, no a una denominación. Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos, echamos fuera demonios. Y Él va a decir, no los conozco. Porque Él, cuando hay ese nuevo nacimiento, tú, cuando le dices, Señor, yo me arrepiento, y vamos a hacer una oración de fe. Amén. En este momento Vamos a orar. Vamos a decirle, Señor Jesús, en este momento te pido que entres a mi vida. He escuchado tu bendita palabra. Por lo tanto, te pido, Jesús, que entres a mi vida, a mi alma y a mi espíritu. Yo me arrepiento de haberte fallado, así como el hijo pródigo que recibió la herencia. No era el tiempo de recibirla, pero tú, como un padre, nos dices esta parábola para que ahora nosotros sepamos del gran amor que te diste en esa cruz, para que ahora tengamos vida y vida en abundancia. Por lo tanto, Jesús, perdóname mis pecados y yo quiero voluntariamente que entres a mi vida, a mi alma y a mi espíritu. Gracias por perdonarme todos los pecados que he cometido ante ti y ante mis semejantes, porque al hablar mal de un semejante o hacerle daño, te lo hago a ti, porque tú nos hiciste a imagen y semejanza tuya. Gracias, Jesús, porque tú me das el regalo de la vida eterna y lo recibo en fe y con todo mi corazón, y voy a seguir oyendo tu palabra, porque porque al oír palabra tuya viene la fe. Gracias, Jesús, por amarme tanto. Te amo, Jesús. Muchas gracias. Amén.